Buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros, estimados estudiantes que nos escuchan. Pues primero yo quiero dar las gracias por esta invitación, por esta invitación al análisis, a la reflexión, pero también al compartir la palabra. Yo voy a retomo con mucho gusto las palabras de la maestra Laura Montalvo, que nos invita a hacer una reflexión sobre todo crítica y liberadora, si es posible, de un problema estructural, de un problema que nos aqueja en términos o en un sentido social. Y bueno, la idea es que podamos desarrollar una perspectiva filosófica de un problema importante que tiene consecuencias en el modo como estamos y cómo nos relacionamos socialmente, pero también eróticamente, pero también laboralmente, pero también en el ámbito pedagógico y en todos los ámbitos. Esta es una mirada filosófica que tiene la intención de hacer el análisis de este problema que es la discriminación, la exclusión y que abona ciertos materiales, conceptos, categorías, pero también actitudes con la pretensión de ser mucho más incluyentes, inclusivos. Y bueno, les pediría si me hacen el favor de compartir la pantalla. Les pido a las compañeras y compañeros estudiantes que cualquier duda pues la escriban ahí en el chat, pero también cualquier comentario, cualquier cuestión que quizá no quede tan clara. Es difícil, ¿no? Generalmente yo utilizo mucho el lenguaje corporal para hablar o para comunicarme con los estudiantes, con las estudiantes, pero bueno, esta pandemia nos ha llevado a ir por caminos que antes no habíamos explorado, ¿no? Entonces, bueno, estamos de manera virtual, pero les pido por favor que si en algo no fui clara, algo no pude explicar o expresar de la mejor manera posible, también lo hagan saber y bueno, quizá al final podamos retomar la idea y podamos explicarla de otra manera. También si hay preguntas, pues también las dejan ahí en el chat, o también si hay puntos también contrarios a lo que se está explicando. Este no es una charla que pretenda decir verdad, ¿no? Tenemos la pretensión justo de explicar, de hacer un análisis, pero no pretendo yo tener la verdad, sino construirla junto con todas ustedes y todos ustedes. Entonces, bueno, la charla, como ya se ha mencionado bastante, es la importancia de la inclusión en el trayecto educativo, una mirada filosófica sobre la diferencia. Y me voy a centrar, antes de empezar, en esta cuestión de la mirada filosófica sobre la diferencia. ¿Qué implica hacer un análisis o una reflexión filosófica de un problema? Bueno, ya también lo decía la maestra Laura Montalvo, hacer una reflexión filosófica, un análisis filosófico de un problema implica irnos al fondo, implica empezar a pensar cómo es que ese problema se hace posible en la realidad, en el mundo, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar hacer el día de hoy junto con todos ustedes, es mirar, irnos hacia el fondo del problema. ¿Qué es lo que hace que este problema se viva, se padezca, ¿no? Y sea de alguna manera proyectado en nuestras relaciones con las compañeras y los compañeros. Y de entrada, pues yo quería mostrarles esta nota que justo cuando me invitaron, surgió esta misma semana, ¿no? Esa misma semana en la que me hicieron la invitación y yo dije, es una señal. Y bueno, la nota es de la jornada y es de una mujer, ¿no? Evidentemente solo toman a la mujer como un pretexto. Esta mujer se llama Meyali y la toman solamente como pretexto para ejemplificar un problema estructural, un problema que nos aqueja socialmente, que si bien no podemos decir que es mi problema o el problema de alguien específico, ¿no? Al ser el problema de alguien, es un problema de la sociedad,
¿no? ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces es un problema estructural que además, o sea, tiene principios, tiene consecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, por eso se convierte en un problema. Y la nota nos dice, no la pudimos poner acá, porque era demasiado larga, pero la nota dice que Ameyal es víctima de gordofobia. Y lo que yo recojo del problema es que en medio de la entrevista, ¿no? O parte de la nota, de la jornada, dice que más de la mitad de la población mayor de 18 años ha sido discriminada, principalmente por su apariencia. Es decir, la talla, ¿no? La apariencia de una persona y específicamente la talla de una persona es un factor de discriminación que es muy alto. O sea, nos están hablando de más de la mitad de la población en una edad de 18 años. Y lo que dice es que al principio de la nota es que Ameyali en realidad es una persona que es feliz, ¿no? Es una persona alegre, pero que ese modo de ser se aminora siempre cuando está con alguien más, porque justo, ¿no? Empiezan a hacer una valoración de su apariencia, empiezan a hacer una valoración del cómo se ve. Y eso, de alguna manera, pues la hace sentirse excluida de los grupos. También dice la nota que cuando entra a las tiendas de ropa, las personas se le quedan viendo, ¿no? Y ella siente justo esta actitud discriminatoria porque, o sea, no sabe qué es lo que están pensando, ¿no? Totalmente las personas, uno no sabe qué es lo que piensan las otras personas, pero lo asume, ¿no? Por la experiencia que tiene, por la vivencia diaria, asume pues que le están juzgando por su apariencia, ¿no? Y en última instancia, pues las personas piensan, bueno, aquí no, quizá no encuentre nada, ¿no? Y porque además también lo sabemos, lo hemos vivido, muchas de las tallas, ¿no? de la ropa están pensadas en otro contexto, en un contexto diferente. No voy a hacer mención aquí de algunas marcas, pero sabemos que las marcas que generalmente nos gustan, pero que no es porque nosotros hayamos decidido que nos gusten, sino porque son las marcas pues, que se imponen, ¿no? En todos los centros comerciales, no las voy a decir, pero están pensadas, están diseñadas para un tipo de cuerpo que no es el tipo de cuerpo de nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Que no cumple con los estándares de belleza de nuestros cuerpos latinoamericanos. Entonces, de entrada ahí ya tenemos un problema que vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, yo les quería poner esta nota, compañeras, compañeros, justamente para decir que esto no es un problema local, esto es un problema general, esto es un problema estructural que nos afecta no solamente en una cuestión emocional, que es muy importante, sino que nos afecta en nuestras relaciones sociales, ¿no? Y como lo había dicho antes, en nuestras relaciones eróticas, de pareja, en nuestras relaciones, en las relaciones escolares, en las relaciones familiares, y bueno, así sucesivamente. Y para hacerles saber, ¿no? Que justamente no es un problema local, pero que también aterriza en lo local, bueno, ¿le pueden pasar por favor a la siguiente lámina? Les voy a presentar aquí una información que me parece de suma importancia. Me comentaban las autoridades educativas del Colegio de Bachilleres que una de las razones por las cuales se hizo esta charla es porque de vez en cuando el Colegio de Bachilleres tiende, y muy bien lo hace, a realizar encuestas con la participación de todas y todos los estudiantes, ¿no? Y esto para detectar ciertas problemáticas. Y entonces, bueno, esta encuesta arrojó este resultado. La pregunta, seguramente a muchos de ustedes les tocó, dice, la pregunta fue, ¿te has sentido discriminada o discriminado? Y nos arroja estos resultados que, si bien no son de suma alarmante, sí son importantes, ¿no? Es importante hacer notar porque no podemos esperar a que un problema se haga mayúsculo. Dice que las compañeras, y escúchenlo, a mí cuando me pasaron la información, aquí decía mujeres, pero yo quiero que empecemos a asumir la responsabilidad, ¿no? No le puse mujeres. Las mujeres estudiantes del Colegio de Bachilleres, es decir, nuestras compañeras,
Las compañeras con las que convivimos todos los días, estos 2 años ha sido muy complicado, pero de todas maneras, ¿no? Aunque sea por chat o por videollamada o por estas cuestiones, por plataforma, son nuestras compañeras, ¿no? Nos hemos relacionado con ellas. Esta encuesta nos dice que las compañeras, o sea, que 1,572 compañeras se han sentido discriminadas. Han sufrido, ¿no?, algún tipo de discriminación por parte de otras y otras compañeras u otros compañeros. Y dice que los compañeros, que 911 compañeros, esto es el 3% en términos porcentuales. Y dice que los compañeros se han sentido discriminados, que 911 compañeros se han sentido también discriminados, han vivido la discriminación de alguna manera. Esto, ¿no?, es el 2% el 2 en términos porcentuales. Y una de las principales razones por las que se han sentido discriminados o discriminadas, dicen estas compañeras y compañeros, es primero por el peso, ¿no? La forma de vestir, ideas, forma de pensar, estatura, manera de hablar. Es decir, características que son propias, o sea, que nos hacen ser lo que somos. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Y justo cuando estaba yo elaborando este material dije, esto es un punto muy importante. ¿Por qué? O sea, porque el peso, mi forma de vestir, mis ideas, mi forma de pensar, mi estatura y mi manera de hablar, pues es lo que a mí me constituye como yo misma. Esto es lo que me hace ser a mí, Gabriela Jurado. Y entonces, ¿no? Pero al mismo tiempo, por eso me siento discriminada, por eso me siento excluida. Y esto nos lleva a un problema realmente grave, ¿no? A la negación de mi propio ser, a la negación de mi propia subjetividad, de mi propia humanidad. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta sentirse discriminado, a nadie le gusta sentirse excluido, ¿no? Entonces, de aquí, o sea, ya hay un problema, porque estoy justo en una disyuntiva entre ser yo, ¿no?, y ser aceptada. ¿Por qué? Porque no me gusta sentirme excluida, ¿no? Porque no me gusta sentirme discriminada. Y otra de las cuestiones también importantes, y por eso la pongo, es que principalmente las compañeras y los compañeros se han sentido discriminados, ¿no?, mayoritariamente por sus pares. Es decir, por otras compañeras y otros compañeros. Esto es bastante grave, ¿no? Porque son mis propias compañeras, mis propios compañeros, los que están haciendo una valoración de mí, los que están haciendo una valoración, ¿no? Y los que están juzgando mi persona, los que me están excluyendo a partir de mi peso, mi forma de vestir, mis ideas, mi forma de pensar, mi estatura y mi manera de hablar. Hay otros rubros, ¿no?, que también salieron ahí, el color de piel. ¿Por qué? Pues porque discriminamos por muchas razones. Hay otros que salieron ahí, otros indicadores que también resultaron en esta encuesta. Nosotros estamos aquí poniendo solo los primeros 5, digamos, o los 5 indicadores más altos. Y bueno, lo pongo a colación porque pues tiene que ver también con una nota que está haciendo o que nos está arrojando un resultado en términos nacionales, ¿no? Y bueno, le podemos pasar a la siguiente. Lo más fácil acá es pues empezar a hablar sobre qué es la discriminación. En términos simples, ¿qué es la discriminación? CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dice, ¿no? Bueno, sí, dice que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo por razón de género. Aquí es donde yo les digo, hay muchas razones por las cuales discriminamos y nos sentimos discriminadas, discriminados, ¿no? Por razón de género, de edad, de etnia, de ideas, aspecto físico, ya lo vimos, talla, peso, estatura. O sea, hay un montón de razones por las cuales nos sentimos discriminadas, discriminados y discriminamos.
¿no? En términos generales, nosotros podríamos definir la discriminación de esta manera. Y lo vivimos todos los días lo vivimos. En algunas circunstancias o en algunos ámbitos discriminamos y en otros somos discriminadas o somos discriminados. Por eso esto representa un grave problema. Pero la pregunta, ¿no? Y aquí es donde tomo esta intervención de la maestra Laura, ¿no? Retomo esto que decía, pero aquí el problema, ¿le ponemos a la siguiente, por favor? El problema es ¿por qué discriminamos y por qué somos discriminadas o discriminamos? ¿Cuál es la razón por las cuales nos sentimos discriminadas, discriminados? ¿Y cuál es la razón por las cuales discriminamos? ¿Por qué? La filosofía justamente nos ayuda a identificar aquello sobre lo cual se sostiene un problema. Esto es un problema, ya lo vimos, la discriminación es un problema, pero la filosofía justo nos permite identificar aquello, la base, aquello a partir de lo cual se sostiene el problema. ¿Qué es lo que hace que la discriminación sea? Esa es la pregunta filosófica. Ajá, ¿qué es aquello que hace que la discriminación sea? Y nosotros, es un problema cotidiano y lo decimos todo el tiempo, ¿no? Déjalo, está chavo, ¿no? O está ruco, o no sabe, o sea, déjalo, no le hagas caso, no sabe, ábrelo, ¿no? Ábrela, no sabe, ¿no? Ay, tenía que ser mujer, ¿no? Es mujer, lo dice porque es mujer, ¿no? Todas estas frases, ¿no? En última instancia, apelan a una valoración y a una discriminación. ¿Por qué? Pues porque nos están haciendo una valoración por sexo, por edad, por talla, por etcétera, 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 ¿no? Y bueno, vamos a empezar a analizar el problema filosóficamente. La siguiente, por favor. Podemos hacer una relación, o más bien, debemos hacer una relación entre dos conceptos o dos categorías filosóficas. Ya dijimos que estamos haciendo un análisis filosófico. La discriminación y la exclusión. Podemos pensar que una es consecuencia de la otra, pero es como pensar que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, es complicado. Lo que sí sabemos es que la discriminación, ¿no? Puede ser una causa o el antecedente de la exclusión o viceversa. O sea, como les vuelvo a repetir, no podemos decir cuál es consecuencia de cuál o cuál es causa de cuál. La discriminación, en todos los términos, se relaciona íntimamente con la exclusión. Y bueno, entonces nos vamos a esta parte. ¿Qué es incluir? ¿Qué es excluir? Para poder entender el sentido de la exclusión, bueno, también lo relacionamos con el sentido de la inclusión, porque al final ese es nuestro tema, ¿no? Tenemos que llegar a la inclusión, ¿no? Porque lo que nos dicen es que de alguna manera la inclusión es una de las cosas que nos van a permitir trascender o resolver el problema de la discriminación, ¿no? Y en ese mismo sentido, de la exclusión. ¿Qué es incluir? ¿Cuándo utilizamos la palabra incluir? Así, en términos cotidianos. Voy a poner un ejemplo porque no me pueden contestar de manera rápida. ¿Cuándo utilizamos la palabra incluir? Por ejemplo, ¿no? O sea, pienso así muy llanamente, cuando nos dicen, cuando compramos un juguete o compramos un aparato que utiliza pilas, ¿no? Dice, incluye baterías. ¿Qué quiere decir que incluye baterías? Cuando vemos en un empaque esta leyenda de incluye baterías, ¿qué nos hace pensar? Pues que están ahí, ¿no? Que son parte del paquete, que son parte del estuche. Si bien no son parte del juguete, ¿no? Ya no los incluyen, son parte del paquete que nosotros adquirimos, ¿no? Para lo que sea. Entonces, el parte de nos hace considerar, ¿no? Un poco, o nos hace entender un poco el sentido del incluir, ¿no? Y bueno, aquí yo les pongo la raíz, la definición etimológica de la palabra. Incluir proviene del verbo latino includere, que significa poner algo dentro. Fíjense, o sea, es lo mismo que estábamos hablando del paquete. Las pilas vienen dentro del paquete. Pusimos las pilas dentro del paquete.
¿no? Y por otro lado, excluir proviene del verbo excludere, que significa sacar algo o a alguien de un conjunto, dejar fuera o rechazar. Mientras que incluir es poner dentro, excluir es dejar fuera o sacar, ¿no? O sea, cuando nosotros excluimos, dejamos de lado, sacamos. Y la pregunta es, ¿de dónde sacamos? Cuando nosotros excluimos a una persona por razón de género o por razón de talla o por razón de edad o por razón, o sea, sí, decimos, no, pues es que no entra dentro de qué. Se empieza a complicar, ¿no? Se empieza a volver compleja la reflexión, porque sí, o sea, entendemos en términos simples, en términos llanos, lo que implica, ¿no? O lo que es la exclusión y lo que implica la exclusión. Entendemos en términos simples, en términos llanos, lo que implica la inclusión y lo que es la inclusión, ¿no? O sea, sabemos desde que estamos bien chiquitos, ¿no? Cuando, chiquitas, cuando vamos al preescolar, ¿no? No te rías de las compañeras, ¿no? Siempre invita a las compañeras a jugar. Y nos están duro y dale todo el tiempo, ¿no? La inclusión, la inclusión. Y lo entendemos, entendemos. Pero otra vez, estamos haciendo un análisis filosófico. Mi pregunta es, ¿sacar de dónde? ¿Meter a dónde? ¿No? Y bueno, ¿le pueden pasar la diapositiva, por favor? Muchas gracias. Acá, en una diapositiva antes nos decía, lo voy a leer, que excluir significa sacar algo o a alguien de un conjunto. En filosofía, ¿no? Generalmente no utilizamos conjunto. En las ciencias sociales, generalmente cuando hablamos de un grupo, ¿no? O de algo que ya está estructurado, no hablamos de un conjunto, hablamos de un sistema. En nosotros ya somos parte de un sistema. O sea, hay muchos sistemas en todas partes, ¿no? Hay un filósofo que se llama Luhmann que dice que el mundo es un gran sistema, ¿no? El mundo es un gran sistema y que este sistema está constituido por subsistemas y que los subsistemas están a la vez conformados por instituciones. Entonces, pensemos que estamos ya en un conjunto, en un sistema, ajá, pero este sistema determina y condiciona el modo como percibimos el mundo. Y en ese sentido, ¿no? Este modo, este sistema que determina y condiciona el modo como percibimos el mundo, cómo vivimos el mundo, porque ya está estructurado, ¿no? Nos lleva a definir modos de ser, modos de estar y modos de relacionarnos. Pero muy importante aquí también nos lleva a comprender y a definir modos como vemos, por ejemplo, la belleza. Modos como nosotros recibimos y reproducimos el lenguaje. Modos como nosotros definimos, ¿no? O vivimos la economía, la salud, o sea, o la medicina, la educación. Es decir, esto ya está estructurado, esto ya está definido porque el sistema ya está definido. Nosotros respondemos a un sistema, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en la escuela, ¿no? Los sistemas siempre son muy ordenados. Y si nosotros nos ponemos a ver el organigrama o la organización de nuestra escuela, ¿no? Pues ponemos a nuestro director, nuestra directora así, ¿no? Hasta arriba del organigrama. Ajá, y abajo de la directora de la directora o director ponemos el subdirector y así nos vamos, ¿no? Las jefas de academia. O bueno, no tengo muy claro cómo sea la estructura del bachilleres, yo estoy pensando en la estructura de mi escuela, ¿no? Tenemos los líderes de área, ¿no? Y cada uno de estos ocupa un lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo ser estudiante que ser maestro, ¿no? No es lo mismo ser maestro que ser subdirector. No es lo mismo ser subdirector que ser el director o la directora, o sea, no es lo mismo. Pero no solamente ocupamos lugares, sino que además dentro de ese sistema ya hay ciertas ideas, ¿no? Que están concretadas, que concebimos y a partir de las cuales nosotros definimos esto que yo les digo, modos de ser, modos de estar y modos de relacionarnos. Es decir, en esta estructura ya hay un ideal
¿no? De persona, de cómo debe verse una persona, de cómo debe hablar una persona, de cómo debe comportarse una persona, ajá, de cómo debe relacionarse una persona. Y así, ¿no? O sea, hay ya definiciones de cómo debemos ser, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de inclusión o exclusión de un conjunto, ¿no? En realidad estamos hablando de inclusión y exclusión de un sistema que define esto, modos de ser, modos de estar y modos de relacionarnos. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que cuando no encajamos, ¿no? En esas ideas, en esas perspectivas que ya están dadas dentro del sistema, pues somos rechazados, somos rechazadas. Cuando no hablamos como debemos hablar, hay discriminación, ¿no? Hay señalamiento, porque la discriminación es un señalamiento. Tú no te estás comportando como debes comportarte, o sea, como el sistema dice que debes comportarte. Tú no estás, tú no te presentas, ¿no? Como el sistema dice que debes presentarte. Tú no hablas como el sistema dice que debes hablar, y así sucesivamente, ¿no? Y ahí viene primero el señalamiento y luego el rechazo, ¿no? O sea, primero se nos señala porque no hablamos como debemos hablar, porque no nos vestimos como nos debemos vestir, porque porque nuestro cuerpo, ¿no? No cumple con los parámetros establecidos de acuerdo a un ideal de cuerpo, ¿no? De acuerdo a una idea de cuerpo que debemos tener, ¿no? Entonces, o sea, aquí es donde primero viene el señalamiento, ¿no? La discriminación y luego viene la exclusión. Y yo decía, no podemos saber qué es primero, ahora lo estoy diciendo, viene el señalamiento, la discriminación y luego la exclusión. Pero lo que yo quiero que veamos es si la exclusión no está ya dada, ¿no? A priori, o no está ya dada de por sí. Porque claro, acuérdense, estamos partiendo de un sistema que define nuestros modos de ser, nuestros modos de actuar, nuestros modos de estar y nuestros modos de relacionarnos. Y vamos a explicar esto a partir de una postura filosófica. La siguiente, por favor. Vamos a explicar esto a partir de una postura o de dos posturas filosóficas que se complementan. El doctor Enrique Dussel y el profesor Emmanuel Levinas. El doctor Enrique Dussel es un filósofo que todavía tenemos con nosotros en este plano. Y el profesor Emmanuel Levinas, que bueno, es un filósofo que es muy contemporáneo, pero ya murió, ya falleció. Y el doctor Enrique Dussel toma de Emmanuel Levinas este esquema. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, entonces se toma así, ¿no? Dice Emmanuel Levinas y lo retoma Enrique Dussel. Dice, todo sistema se entiende como una totalidad, como algo que ya está dado. Nosotros asumimos modos de ser, es decir, nosotros pensamos que este modo de ser, que este modo de hablar, que esta apariencia es una apariencia que es una idea de apariencia que ya está dada en la realidad. O sea, es así. Si queremos nosotras, las mujeres, sentirnos bellas, ¿no? Sentirnos hermosas, pues tenemos que cumplir con ciertos requerimientos de acuerdo a la idea de belleza, ¿no? Que está establecida dentro de este sistema, ¿no? Y por eso es que nos preocupamos muchísimo por vernos muy delgadas, o por vernos altas, o por vernos rubias, o por vernos, ¿no? Porque además somos coloniales, ¿no? O por vernos con ojos muy claros, o etcétera, 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 ¿no? Entonces, dice el doctor Enrique Dussel que todo sistema se mira a sí mismo como una totalidad. Podemos mirar, bueno, es que estoy tratando de poner el cursor en la pantalla, pero no es mi pantalla la que se está presentando.
Dentro de este círculo, ¿no?, de la totalidad, este círculo de la total, que representa la totalidad, la podemos mirar como el conjunto del que hablábamos. Recordemos, ¿no?, que hablamos de la inclusión y la exclusión. La inclusión es meter al conjunto y la exclusión es sacar del conjunto. Este círculo, ¿no?, que representa la totalidad, lo podemos mirar como el conjunto. Lo que está dentro del conjunto, pues es lo que es reconocido como parte del sistema, es lo que es aceptado como parte del sistema. Cuando yo cumplo las características del conjunto, ¿no?, de lo que se asume como lo que es, pues entonces soy incluido dentro del, o sea, pertenezco al conjunto. Pero ¿qué sucede cuando, ¿no?, yo no cumplo con las características, cuando no hablo como debo hablar, cuando no me presento como me debo presentar, ¿no?, en términos de mi apariencia, cuando no me visto como me debo vestir, cuando no, o sea, cuando no todo, o sea, cuando no cumplo con todas estas características de la totalidad, de la positividad, también le llaman positividad. ¿Por qué? Pues porque se justifica a sí mismo, ¿no? O sea, hay una justificación dentro de esta totalidad, ¿no? Cumplir ciertos parámetros para poder seguir justificando el sistema. Y este filósofo, Emmanuel Levinas, dice que todo aquello, ¿no?, que queda fuera de la totalidad, del conjunto, vamos a seguir llamándole conjunto para que no se nos pase, todo aquello que queda fuera del conjunto le llamo la exterioridad. Fíjense cómo exclusión y exterioridad tienen la misma raíz. Ex, fuera. Todo aquello que no entra dentro del conjunto, Emmanuel Levinas le llama la exterioridad. Es lo otro. Es, más bien, es el otro, ¿no? O sea, es lo diferente. Y es diferente porque, claro, no está cumpliendo las características, no está cumpliendo, ¿no?, con los criterios de la positividad, no está cumpliendo con los criterios de la totalidad del conjunto. Ajá. Evidentemente no siempre estamos en la exterioridad, porque a lo mejor, bueno, en términos de talla, a lo mejor, bueno, no lo digo por mí, pero en términos de talla a lo mejor yo soy delgada, pero ¿qué creen? Que soy morena, ¿no? Y en términos coloniales, bueno, a ver, ¿no? O soy chaparrita, yo soy chaparrita, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo yo estar, ubicarme en la exterioridad como una, o sea, porque soy delgada, pero, ¿no?, estar en la exterioridad porque soy chaparrita, ¿no? O sea, porque, pues porque, o sea, hay una cuestión ahí en función de la talla, ¿no? Del peso, de la altura, de la edad, ¿no? O, por ejemplo, puedo ser discriminada por una cuestión de edad. A mí me pasa muchas veces, ¿no? Es que, por ejemplo, voy con algún otro compañero doctor, ¿no? Igual investigador, doctor, especialista, y me discriminan por ser mujer, ¿no? Porque hay que decirlo, vivimos en un sistema, o sea, parte de esta totalidad, de ese sistema, ¿no?, es patriarcal, es machista, ¿no? Entonces, llego yo, ¿no? Y entonces cuando pasa mi compañero doctor, hombre, ¿no?, a dar una conferencia, dicen, ay, no, hay que ponerle atención. Pero cuando yo es así como, relax, ¿no? Seguramente no va a decir nada interesante. Ojo, porque ya hay un señalamiento y es discriminación. Me están discriminando por mi género, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sí, generalmente ni discriminamos ni nos discriminan totalmente. Pero, ¿no?, por una cuestión, por una característica, podemos sufrir, podemos padecer y podemos sentir la discriminación. Entonces, ahora sí, ¿no?, en algunos lados estamos adentro y en otros lados estamos afuera. Y el punto no es solamente mirar, ¿no?, que discriminamos y que a veces nos sentimos discriminadas, sino cuestionar, y lo dijo la maestra Laura, cuestionar los sistemas que pone, o el sistema que pone los parámetros, que impone, miren, ¿qué quiere decir imponer? Imponer, poner es posicionar, ¿no? Pero imponer es poner sobre, poner encima. Entonces, hay sistemas, ¿no?, como en el que vivimos, que impone ciertas características, que impone ciertos parámetros. Y cuando nosotros no nos damos cuenta, los reproducimos todo el tiempo.
Quizá a mí no me molesta, ¿no? Por ejemplo, ser amiga de una niña que es chaparrita, no me molesta, pero ¿qué van a decir mis compas? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? Quizá a mí no me molesta ser amiga, porque hasta es rico, ¿no? Nos enriquece y ahorita vamos para allá. A mí no me molesta ser amiga de una compañera, pues que se viste así, ¿no? O sea, que le gusta vestirse, pues, no sé, no tengo claro ahorita cómo, ¿no? Diferente a mí. Esa es la palabra, diferente a mí. Y diferente a la mayoría de los compañeros y las compañeras del salón o de la escuela. Pero ¿qué van a decir de mí los compas? Van a decir, ¿por qué te juntas con la rarita? ¿Por qué? Pues porque el propio sistema se justifica a sí mismo. Pero no solamente, sino que a veces estamos en el lugar del otro, ¿no? Y seguimos justificando el sistema, seguimos justificando la totalidad. ¿Por qué? Porque seguimos asumiendo ciertos parámetros, ¿no? Que ya están dados dentro del sistema. Entonces, ahí es cuando viene la discriminación. Ay, perdón. Ahí es cuando viene la discriminación y la exclusión. Es ahí. Es justo en ese momento cuando viene la discriminación y la exclusión. Sacamos primero nos sentimos fuera, pero además cuando excluimos, hacemos evidente que está en ese lugar, que estamos fuera. O sea, yo por mi talla, ¿no? Por mi tamaño, ¿no? Ya estoy en el lado del otro, de la exterioridad. Pero cuando me siento rechazada por razón de mi estatura, no solo sé que estoy en la exterioridad, sino que me lo hacen saber, se hace evidente, ¿no? Y esto es un problema, y es un problema muy, muy grave. Ahora, y bueno, esto es muy importante y aquí, pues me gustaría que pongan mucha, mucha atención. Entonces, ¿es necesario hablar de no inclusión? O esto es esto es parte de la reflexión crítica, ¿no? Porque además la maestra Laura nos los pidió. Esto es parte de la reflexión crítica. Entonces, ¿incluir está bien? Es decir, yo ya estoy fuera. ¿Qué implica la inclusión? Meter dentro. Pero si, a ver, maestra Gaby, pero si me estás diciendo, ¿no? Que el problema no es dejar fuera o meter dentro, si el problema es el sistema que pone, ¿no? Los parámetros, que impone las características a partir de las cuales nosotros valoramos, ¿no? O sea, entonces parece una contradicción que no, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Parece una contradicción porque a mí todo el tiempo me están diciendo incluye, es decir, mete dentro, pero el problema no es meter dentro, ya lo vimos. El problema es este sistema que pone que impone las características y que pone los criterios, que pone los parámetros a partir de los cuales nosotros señalamos, nosotros valoramos, nosotros discriminamos. ¿Qué es valorar? Apreciar, ¿no? Valorar es apreciar. Entonces, podemos apreciar positivamente o podemos apreciar negativamente, pero en todos casos apreciamos, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pues ya me confundió la maestra Gaby, pero ya me está diciendo, ¿no? Que, o sea, primero me dice que la inclusión pues, está bien, pero luego, ¿no? Me dice que el problema es el sistema, ¿no? Y que no basta con meter dentro. Efectivamente. Tenemos que cuestionar, ¿no? Como parte de nuestra responsabilidad humana, ¿no? Tenemos que cuestionar primero aquellos parámetros, aquellas características que se imponen y a partir de las cuales nosotros hacemos una valoración, nosotros hacemos una apreciación, nosotros hacemos un señalamiento de las personas. Eso es primero. ¿Por qué? Pues porque no voy a incluir, ¿no? Lo decía la maestra, no voy a abrir la puerta a alguien solo por abrir la puerta. No voy a meter dentro del sistema a alguien solo por meter dentro del sistema sin cuestionar las características o los criterios a partir de los cuales primero, ¿no? Me hacen dejar fuera a alguien o me hacen sentirme fuera, ¿no? Del grupo, del sistema, del conjunto. Entonces, esto es muy importante porque vamos a la siguiente.
por favor. Entonces, inclusión, por eso lo pongo entre signos de interrogación. Inclusión, basta con meter dentro a las personas, basta con no discriminar, basta con abrir la puerta para que las personas que están fuera del conjunto entren al conjunto. Yo digo que no. Yo digo que no, porque en realidad no estaríamos resolviendo el problema, ¿no? O sea, no estaríamos como apelando a resolver el problema. Lo primero que debemos hacer es justamente, espérenme tantito. Lo primero que debemos hacer, y ya con esto voy cerrando, estamos en tiempo, profesor David, me avisa, por favor, es que se me fue tomar el tiempo. Todo bien hasta ahorita. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es justamente, ¿no? Esta cuestión de cómo, o sea, de cómo empezar a cuestionar estas características que de entrada, ¿no? Me llevan a señalar, a discriminar, a valorar y a apreciar a una persona por ser distinta a mí, por ser distinta al grupo, por ser distinta al conjunto. Y aquí, bueno, ¿no? En el esquema que estaba antes, que debí poner también aquí, dice, ¿no? Que dentro de la totalidad yo puedo distinguir lo otro. Ajá, pero eso otro no es, o sea, es simplemente otra persona que cumple con estos criterios, que cumple con estas características y que tiene como referencia lo mismo, que parte de las mismas características, o sea, que tiene como referencia las mismas características, los mismos criterios. Aquí lo importante es asumir un respeto y reconocimiento de lo diverso, de lo múltiple, de lo infinito. Y la inclusión, compañeras, compañeros, no es solamente meter dentro, ¿no? En este sentido crítico del que les estoy hablando, no es solamente meter dentro, no es solamente abrir la puerta, sino reconocer que existe lo múltiple, que existe lo diverso, no desde los lentes, no desde la totalidad, no desde los lentes, ¿no? Que me pongo para ver lo mismo, sino desde los lentes que me permiten ver lo múltiple, diría Levinas, y lo dice muy bonito, lo infinitamente otro, ¿no? Lo que está abierto al infinito. ¿Por qué? Pues porque todas y todos somos distintos. Incluso cuando nos ponemos, ¿no? Ropa o usamos tenis de la misma marca, ¿no? O sea, cuando nos cortamos el cabello, ¿no? Más o menos del mismo tamaño, cuando en apariencia somos más o menos de la misma talla, ¿no? Somos distintas, somos distintos. Y la inclusión, compañeras, compañeros, no es solamente aceptar, sino asumir con respeto y reconocimiento eso infinitamente otro, eso infinitamente diverso, eso infinitamente múltiple y eso infinitamente otro, ¿no? Por eso sí hay que distinguir aquí entre lo otro, que tiene como referencia lo mismo, y el otro, diría Emmanuel Levinas, ¿no? Que representa esto infinitamente diverso, esto infinitamente múltiple. Y bueno, con eso yo termino mi participación. Espero que haya estado en tiempo. Siempre se me olvida tomar y entonces a veces me preocupa un poco que me gane. Pero bueno, me gustaría también dejar un espacio para ver si hay comentarios, para ver si hay dudas, pero también para saber si en algo, ¿no? Puntos de inflexión en el que quizá no estemos de acuerdo y podamos discutirlo, porque justo, ¿no? La discusión es una herramienta argumentativa que nos permite, ¿no? Llegar a acuerdos desde lo diverso, desde lo múltiple. Entonces, bueno, aquí terminaría yo con la exposición y quedo atenta a escuchar los comentarios y las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos muy bien en tiempo, usted no se preocupe por eso. Agradecemos mucho esta exposición de este tema tan importante, que sin duda alguna nos abre mucho para reflexionar. Y pues debemos de llevar acciones a cabo, empezando inclusive por nosotros mismos. Claro.
Y bien, a continuación pasaremos a un espacio para responder las preguntas que las y los asistentes nos han hecho llegar. Aquí ya tenemos algunas preguntas, voy a comenzar. La pregunta número 1 nos dice: a veces me dan ganas de dejar fuera a alguien. Quisiera incluirlos, pero siento rechazo. ¿Por qué ocurre y qué debería hacer? Bueno, es una pregunta muy interesante porque evidentemente, ¿no? O sea, claro, pues cada uno de nosotras, de nosotros, pues representa un sistema, ¿no? Y evidentemente pues somos referencia de nosotros mismos. Entonces, aquel o aquella que no se mire igual que yo, pues de entrada ya, ¿no? O sea, ya hacemos esta distinción entre el otro y yo, ¿no? Entre la otra y yo. Y la cuestión aquí es justamente cuestionar cuáles son aquellos parámetros que me llevan a rechazar a esa persona. ¿Cuáles son esos criterios que me llevan a tomar una actitud de rechazo frente a ella? Porque quizá estos parámetros ni siquiera son unos parámetros que yo he asumido, ¿no? Como parte de mi constitución subjetiva, como parte de mi propio ser, sino que son parámetros impuestos. Esto es lo que yo les decía, ¿no? No, o sea, no me parece mala compañera, o sea, la verdad es que yo hasta cierto, o sea, siento hasta una cierta afinidad, ¿no? Una cierta, pues sí, una cierta empatía hacia ella, pero ¿qué va a decir la banda, no? ¿Qué van a decir mis compas? ¿Cómo me estoy juntando con ella, no? O sea, quizá más bien lo que tendríamos que cuestionarnos, compañera, compañero, no sé quién seas, pero te estoy hablando a ti, es aquellos parámetros, ¿no? Que me llevan justamente a rechazar a ese otro o a esa otra, ¿no? Y quizá, ¿no? Más bien lo que debería de cuestionar son esos parámetros y no a la compañera, no al compañero, sino los parámetros que no me permiten establecer una relación de respeto y reconocimiento, ¿no? Frente a ella. Muy bien, maestra, muchas gracias. Y con relación a la respuesta que acaba de dar, tenemos otra pregunta, que dice así: mis papás justo no me dejan estar con mis amigos porque no les gusta su forma de vestir. ¿Qué debo pensar o hacer? Pues sí, aquí, a ver, no es que no estoy invitando, no estoy incitando a la desobediencia, ¿eh? Ojo, porque a veces yo también soy profesora de bachillerato, ¿no? Y a veces luego me toman la palabra y la tergiversan ahí muy. Mi maestra me dijo que tú me dices puras falacias. No. Pero sí, compañera, compañero, pues justamente platicar con mamá o papá para que nos den razones suficientes, ¿no? Pues para decirnos por qué le parece mal mi compañero o compañero, ¿no? Yo recuerdo mucho que, pues a mí, por ejemplo, también me aplicaron la misma, ¿no? Tenía una amiga que le gustaba vestirse con faldas muy, muy cortitas y a mi mamá y a mi papá, pues no les parecía mucho eso, ¿no? Y nos decía, no, pues es que, y empezaban justamente, ¿no? A enunciar ciertas características de acuerdo a los parámetros sociales establecidos, ¿no? Es que, pues, te van a ver mal, van a decir que eres igual que ella. Yo decía, ¿igual cómo? ¿En qué sentido? ¿No? Porque evidentemente nosotros tenemos referencias. Entonces aquí no es ir en contra de papá o mamá, no es ir en contra, o sea, no es posicionarnos en contra de nuestro papá o mamá, es tratar de buscar acuerdos a partir justamente de encontrar ciertos y de escuchar también, porque también es importante, de escuchar ciertos argumentos que nos permitan comprender por qué papá o mamá no les gusta que me junte con esa persona, ¿no? Porque puede suceder también, ¿no? Que quizá mamá o papá estén mirando algo que yo no miro, ¿no? Estén considerando algo que yo no considero. Y también eso es importante, ¿no? Mamá o papá en realidad, o sea, nunca se equivocan muchas veces, ¿no? Y ahora lo digo porque yo soy mamá, ¿no? Antes yo juzgaba así llanamente, pero ahora, bueno, ya estoy en el otro lugar. Y a veces, o sea, y lo que sí puedo ver es que mamá o papá nunca, no tienen como pretensión lastimarnos, no tienen como pretensión a veces hacernos daño, pero muchas veces se equivocan, también se equivocan pues, porque son humanos, ¿no? Necesitaríamos tener una mente infinita, velocidad infinita como para no equivocarnos, no las tenemos, ¿no? Ni mamá ni papá, aunque son
bastante, son como superhéroes y superheroínas, pero no tienen una mente infinita, velocidad infinita. Entonces, lo que yo aquí te diría, compañero, es que justamente, ¿no? Buscar como caminos para poder entender, ¿no? La argumentación es bastante importante y ustedes, yo sé que llevan lógica, ¿no? Que es parte es como una herramienta muy importante para la argumentación. Entonces, aquí yo más bien diría, encontremos puntos de acuerdo. Convencer a papá o a mamá, ¿no? Y que papá y mamá nos convenzan, no quiere decir que nos hagan pensar como ellos, sino convencer en la argumentación crítica implica crear las condiciones para que el otro o la otra entienda por qué estoy diciendo algo. Ajá. Entonces, de entrada, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Y si después de escuchar las razones, nosotros podemos cuestionar, porque son cuestionables, los parámetros, ¿no? A partir de los cuales están juzgando a mi amigo o a mi amiga, pues entonces justo, ¿no? Tratar justamente de convencer a papá o a mamá, pues de que está partiendo de una falsa caracterización, de una falsa valoración. Pero no vaya a ser también, y esto es muy importante, que a lo mejor los argumentos que me está dando papá o mamá son convincentes, ¿no? O sea, entiendo que los argumentos tienen peso y tienen sentido. Y entonces, bueno, habrá que considerar también el posicionamiento de mamá o papá. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Una pregunta más que nos dice, el sistema nos programa para excluir, entonces, ¿cómo salimos de él? Pues, esta es una pregunta súper difícil, súper difícil. Efectivamente. Miren, y te voy a responder y después te voy a explicar. Incluso cuando salgamos del sistema, vamos a entrar a otro sistema. ¿Por qué? Pues porque eso es parte de las estructuras de la vida. Aquí lo importante es saber que todo sistema, ¿no? Aunque tenga pretensión de bondad, o sea, de ser bueno, aunque tenga pretensión de justicia, ajá, siempre arroja negatividades. Todo sistema, nos dice Dussel, todo sistema arroja negatividades. Todo. Aunque tenga la pretensión de bondad, aunque tenga la pretensión de justicia, aunque tenga la pretensión de paz, aunque tenga la pretensión de lo que sea, arroja negatividades. Por lo que dije hace rato, ¿por qué? Pues porque los sistemas también los creamos los seres humanos y necesitaríamos una mente infinita, velocidad infinita, para hacer un sistema perfecto. Entonces, aquí lo importante no es salir del sistema, no es acabar con el sistema, sino cuestionar el sistema y cuestionar todo el tiempo las características, ¿no? Los criterios a partir de los cuales, o más bien, a partir de los cuales ese sistema se impone y define nuestros modos de ser, nuestros modos de actuar y nuestros modos de relacionar. Y de entrada, ¿no? Un trancazo duro al sistema es justamente apelar a la inclusión crítica, ¿no? Vuelvo a repetir, no abrir la puerta, sino a reconocer lo infinitamente múltiple, lo infinitamente diverso. Eso cuando nosotros, ¿no? Y es muy importante en el trayecto educativo, porque en el trayecto educativo, o sea, en esta historia, ¿no? Que tenemos, en esta historia que estamos creando en nuestra escuela, estamos justamente teniendo la oportunidad de reconocer lo infinitamente múltiple, lo infinitamente diverso, lo infinitamente otro, ¿no? Entonces, no, aquí no es tirar el sistema, sino cuestionar el sistema. Porque incluso cuando se tire el sistema, vendrá otro nuevo sistema con sus negatividades. Y lo importante es justamente desarrollar un pensamiento crítico. Y por eso, o sea, por eso la escuela es muy importante, ¿no? La educación crítica es fundamental en este sentido, ¿no? Cuando una educación nos lleva a desarrollar ciertas actitudes y ciertas habilidades críticas, es cuando nos permite no justamente adiestrarnos para abrir la puerta, sino para cuestionar las características, los condicionamientos y los criterios a partir de los cuales nosotros estamos excluyendo, ¿no? O diferenciando
o discriminando, perdón, a las compañeras y los compañeros. Entonces, no sé si es una mala noticia, yo no lo veo, pues porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, compañera, o sea, no vamos a acabar con el sistema, y aunque acabemos con él, ¿no? Vendrán otros sistemas y vendrán otras negatividades, pero lo que es importante es siempre cuestionar, ¿no? Si estoy discriminando, ¿desde dónde estoy discriminando? Si estoy excluyendo, ¿desde dónde estoy excluyendo? Si estoy discriminando, ¿qué es lo que me hace tener esa actitud? Si estoy excluyendo, ¿qué es lo que me lleva, ¿no? A relacionarme de esa manera con la otra y con el otro. Gracias, maestra. Bastante interesante esa respuesta que nos ha dado. Bastante interesante, nos deja mucho que pensar y que reflexionar. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo me defiendo cuando me discriminan por mi aspecto? ¿Cómo me defiendo? Híjole, esa también es una pregunta muy, muy buena. Es que de entrada uno no tendría que defenderse, porque miren, la defensa ya implica una actitud de estar en contra, ¿sí? O sea, ya implica una actitud más bien, una relación de contrarios. O sea, evidentemente no vamos a aguantar, ¿no? O sea, evidentemente no se trata de... Pero fíjense que una cosa es defender y otra cosa es resistir. La resistencia es permanecer, ¿no? O sea, no se trata de defender, ¿no? Se trata justamente de resistir y ojo, resistir no es aguantar, ¿no? Los malos tratos, resistir no es quedarme pasivamente ahí para ver qué sucede, a ver si esto se arregla, a ver si en algún otro momento ya no me discriminan, en algún momento ya no me excluyen, ¿no? La resistencia implica, y esto lo tienen muy claro los pueblos originarios, la resistencia implica evidenciar las negatividades de este sistema. Fíjense que hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Ignacio Ellacuría, y que justamente toma también este mismo esquema de totalidad y exterioridad, ¿no? Y dice que este filósofo que se llama Ignacio Ellacuría dice que las personas que están en el lugar de la exterioridad están en el lugar de la verdad, ¿no? Lo dice muy bonito, ¿no? Dice, esas personas ocupan el lugar que da verdad, no el lugar de la verdad, el lugar que da verdad. ¿Por qué? Porque desde la exterioridad, ¿no? Hacen evidente, develan la injusticia de la justicia de la totalidad. Ay, híjole. Perdón. Develan la injusticia de la justicia, la no verdad de la verdad, ¿no? Entonces, eso quiere decir resistir. Resistir no es quedarse parado a que me sigan, ¿no? A que me sigan ofendiendo, a que me sigan diciendo, a que me sigan maltratando. No. Resistir implica evidenciar, ¿no? La no justicia de la justicia, la no verdad de la verdad. Si se me presenta como la verdad que tengo que cumplir ciertas características para ser incluido, bueno, resistir implica hacer notar que esa no es la verdad, ¿no? Que esa no es la justicia. Entonces, claro, cuesta un poco de trabajo, pues ¿por qué? Pues porque los sistemas están ya muy estructurados, están ya con cimientos bien fuertes. Pero justamente nuestra responsabilidad, diría Ellacuría, desde la exterioridad, es tomar el lugar que da verdad para visibilizar, para develar, ¿no? La discriminación, para develar la no justicia de la justicia, la no verdad de la verdad, la no bondad de la bondad. Ajá, ese es nuestro papel desde acá, ¿no? Y evidentemente, ¿no? En algún momento dado, este develar nos hará cambiar nuestros modos de ser, nuestros modos de actuar y nuestros modos de relacionarnos. De entrada, cuestionarlos, pero en algún momento, ¿no? Nos llevará eso a trascender estos modos de ser, a transformarnos y a transformar también las sociedades, pues, que justifican, ¿no? Y que validan estas
estos comportamientos, estas conductas. Gracias, maestra. Bastante interesante lo que nos acaba de decir y muy interesante la cita que nos hizo desde el punto de vista filosófico. Sí, Y muchas pasamos a la gracias. siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Los procesos de selección de escuelas, instituciones o empresas, ¿son procesos de exclusión en el mismo sentido de la charla? Sí, pero yo siempre pongo este ejemplo, siempre. Fíjense que yo también trabajo en pues en una escuela que no es la prepa, que no es el bueno, las vocacionales, ¿no? Y yo ya les había comentado que también soy profesora de educación media superior y trabajo en estas escuelas donde la verdad, y así lo voy a decir, donde en términos generales, pues las compañeras y los compañeros no quieren estar de primera instancia, ¿no? Y justo hablamos de esto. Y ya luego, si me invitan otra vez, les hablaré, ¿no?, de cómo resolvemos esto a partir del tema de los valores. Porque es pura valoración. O sea, en realidad yo, y hago este ejercicio con mis estudiantes en primer semestre, ¿no? Siempre les digo, a ver, vamos a situarnos, ¿dónde estamos, no? ¿A qué subsistema pertenece nuestra escuela, no? ¿Y a qué sistema? Pues que el sistema al sistema de educación pública y bla, bla, bla. Bueno, todo esto. Y luego les digo, y bueno, ¿y ustedes querían estar en esta escuela? No, pues no. Casi nunca era la primera opción, ¿no? Casi nunca. Y entonces les digo, bueno, ¿y en qué escuela querían estar? No, pues que en la prepa. Les digo, a ver, bueno, dime cuál es el nivel de eficiencia terminal en la prepa. No, pues quién sabe. No, explícame o dime algo, ¿no? ¿Por qué quieres hacer el plan de estudios? A ver, explícame el plan de estudios de la prepa. No, pues quién sabe, ¿no? Bueno, a ver, está bien. Explícame cuál es el nivel de profesionalización de las maestras y los maestros de la prepa. No, pues quién sabe, maestra, vaya usted a saber. Entonces, ¿por qué quieres ir a esa escuela? O sea, no tienes ningún criterio, ¿no? Es otra vez el criterio de la valoración, ¿no? O sea, es puro juicio de valor lo que hacemos y a partir de los cuales nosotros tomamos ciertas decisiones. Y evidentemente, ¿no? Sí, claro, este proceso de selección, ¿no? No es otra cosa sino un proceso que evidencia justamente la exclusión desde ciertos parámetros de valoración de un sistema, ¿no?, que está ya dado. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay que decirlo por amor a la verdad también, ¿no? Entonces, sí, no, lo podemos entender así. Y precisamente, ¿no?, lo que queremos hacer es cuestionar estos parámetros pues que nos llevan a estar en una escuela a otra, que no es tan mal. O sea, yo siempre les digo, es que fíjense cómo ustedes prefieren ir a una escuela solamente por una simple valoración, porque ni siquiera saben, o sea, ni siquiera saben cuál es el programa de estudio. Por ejemplo, uno de los errores más grandes es, no, pues es que sí quiero ir a esa escuela porque ahí tienen pase directo. Mentira, no hay pase directo, no es mentira eso, o sea, eso es algo que es una cuestión ahí que ni siquiera, o sea, ni la tenemos tan clara, ¿no? Entonces, sí, compañera, sí, compañero, este es un claro ejemplo. Y el problema no es justamente el sentirnos incluidos o excluidos, ¿no?, en estos procesos, sino más allá, ¿no? El problema es justamente empezar a cuestionar estos parámetros que nos hacen sentir excluidos e incluidos. Pero es nuestra responsabilidad, ¿no?, también considerar considerar si sentirnos así, si sentirnos incluidos o excluidos, no es parte de un juego de valoración simplemente. Valorar no está mal, todo el tiempo, valorar es una acción inherente al ser humano. Todo el tiempo estamos valorando, todo el tiempo, es parte de nuestra subjetividad humana, ¿no? No está mal valorar, pero tenemos que tener muy claro, tenemos que ser muy conscientes de cuándo estamos valorando, ¿no?, y cuándo estamos haciendo juicios de hecho, ¿no? O sea, cuándo estamos diciendo lo que decimos porque es, no porque estamos haciendo una valoración. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es darnos cuenta, sí, cuestionar primero estos parámetros, pero segundo, ¿no?, cuando estamos valorando nosotros, cuando estamos haciendo nosotros simples juicios de valor, simples valoraciones, ¿no? Esto es lo que respondería. Pero sí, tiene toda la razón.
Gracias, maestra. Muy interesante. Una pregunta más que dice, ¿excluyo cuando no quiero ser amiga o amigo de personas que no me agradan? ¿Es una obligación ser amiga o amigo de todas y todos? No, no es una obligación, ¿no? O sea, por ejemplo, en estas últimas diapositivas, yo decía que que incluir no es abrir la puerta, ¿no? Sino crear condiciones de posibilidad, ¿no? A partir del respeto y reconocimiento para mirar lo infinitamente múltiple, lo infinitamente diverso. Y eso no necesariamente me lleva a establecer relaciones de amistad, ¿no? Con otras personas. Es decir, relacionarme, ¿no? A partir de los principios del respeto y reconocimiento con las demás personas, no necesariamente me lleva a desarrollar relaciones de amistad. O sea, yo no tengo que ser amigo o amiga de alguien, ¿no? Para respetarla, para respetarlo. O sea, no necesariamente, no es una condición de posibilidad. Claro, cuando yo me hago amigo de alguien o de alguna otra persona es porque aparte, o sea, aparte del respeto y reconocimiento, pues construyo, ¿no? Otro tipo de actitud, de relación con esa persona, o sea, encuentro afinidad. Por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque no necesariamente, ¿no? Incluyo cuando yo soy afín a otra persona. Lo que estamos diciendo acá, ¿no? Es que no es necesario encontrar afinidad en la otra persona respecto de mí, ¿no? Pero sí considerar que esta otra persona representa lo infinitamente otro y lo infinitamente diverso y por tanto, ¿no? Debo apelar a los principios de respeto y reconocimiento para relacionarme con esa persona, aunque esa relación no necesariamente llegue, ¿no? O se consolide en una relación de amistad. No, no es necesario. No es condición de posibilidad el respeto y reconocimiento para desarrollar, para establecer relaciones de amistad. Eso sí, sí, ¿no? Y porque somos afines y bla, 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 porque es otra persona, simplemente. Pero no viceversa, o sea, no necesito, ¿no? Ser amigo de alguien o de otra persona para no discriminarlo. Eso no. Muy bien, licenciada, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué nos ha enseñado la historia de los efectos negativos de la exclusión? No, pues el doctor Enrique Dussel, ¿no? Nuestro maestro Enrique Dussel diría víctimas, que ha producido, ¿no? Este sistema, o que han producido todos los sistemas que arrojan negatividades, víctimas, en todos los casos, víctimas, ¿no? ¿Y qué nos ha enseñado? Pues justamente que no todo sistema es perfecto, esto que decía un poco hace rato, ¿no? Lo que nos ha enseñado este sistema que genera siempre negatividades, ¿no? Y que siempre también posiciona a diferentes actores sociales, educativos, culturales, deportivos, pues es que hay posicionamiento desde la exterioridad. Y lo que nos ha enseñado la historia en este sentido, pues es que no hay sistema perfecto, ¿no? Esto que decía un poquito hace rato. No hay sistema perfecto, pues porque no hay seres humanos perfectos, ¿no? Pero lo que podemos aprender, ¿no? A partir de esto que no podemos controlar porque no controlamos la perfección o la imperfección humana, ¿no? Lo que sí necesitamos aprender o lo que sí debemos, ¿no? Por responsabilidad humana aprender es que tenemos que cuestionar el sistema, o sea, cualquier sistema que arroje negatividades, incluso cuando no la sufrimos, ¿no? Hay que cuestionarlo, porque también sucede, pues no, pues es que yo estoy riquis, no, en realidad yo no siento discriminación, no vivo la discriminación, pero el hecho de que no la viva o que no la sienta, ¿no? Que no la viva en carne propia no quiere decir que no exista. Y si yo miro, ¿no? Que dentro de mi grupo, dentro de mi escuela, hay discriminación, pues es mi responsabilidad, ¿no? Como ser humano, cuestionar ese sistema. Entonces, eso es lo que nos ha enseñado, o sea, eso es lo que nos ha enseñado la historia. No todo sistema es perfecto, todo sistema arroja negatividades, pero por eso, ¿no? Es nuestra responsabilidad
cuestionar, ¿no? Desarrollar una conciencia crítica que me permita cuestionar las características de este sistema, la constitución de este sistema que arroja víctimas, incluso cuando yo no lo sea. Gracias, maestra. Y pasamos a la última pregunta que nos dice, ¿las y los adolescentes podemos discriminar a las y los adultos? Sí, sí, porque ya lo habíamos dicho, ¿no? Claro que sí sucede. Yo, de hecho, no sé si comenté esta frase, ¿no? Pero sucede así cuando no sé, pienso en muchos ejemplos muy concretos, pero no sé si sea pertinente decirlos. No sé, pensemos en nuestros papás, en nuestras mamás, ¿no? O en nuestras abuelitas o abuelitas. Bueno, es mi papá, mi mamá, pero quizá en esta, pues ustedes son mucho menores que yo, ¿no? Entonces, pienso en nuestras abuelitas y nuestros abuelitos cuando vienen con su celular, ¿no? Y nos dice, es que aquí, mira, yo le puse aquí y no me, ¿no? Y decimos, es que este ya está grande, ¿no? Es que ya está ruco, o está ruca, ¿no? Y estas cuestiones. Ahí estamos discriminando. ¿Por qué? Pues porque estamos partiendo, ¿no? Del posicionamiento desde la totalidad. Claro, nosotros ya somos personas, bueno, yo no tanto, pero pues ya, somos personas, ¿cómo le llaman esta persona, que ya nacen con este chip de la tecnología? Ya somos, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. Sí, así ya somos totalmente digitales, ¿no? Sobre todo ustedes, ¿no? Compañeras, compañeros, ustedes ya utilizan el celular como si fuera una extensión de su propia corporalidad. Entonces, pero sucede que por razón de edad, ¿no? En contextos muy específicos discriminamos, ¿no? Señalamos, valoramos, puntualizamos, ¿no? Porque no cumple los parámetros de esta era digital, ¿no? Entonces, y no solamente por eso, sino pues porque además es una persona ya mayor, pero también sucede el otro lado. De hecho, vivimos mayoritariamente en un sistema adultocentrista, ¿no? Mayoritariamente. Pero sucede también de contrario. Y esto es muy importante, porque muchos, por ejemplo, me preguntan, entonces, el lugar del otro, ¿no? Cuando alguien está en el lugar de la exterioridad y evidencia, ¿no? La negatividad del sistema, va a pasar al lado contrario y la respuesta es no. No porque te totalizas, ¿no? O sea, no se trata de pasarte del lado contrario, porque entonces nos totalizamos, que es un poquito lo que sucede, ¿no? En esta relación entre los adultos y las infancias o las juventudes, ¿no? De las personas adultas y las infancias y las juventudes, ¿no? Que de pronto, ¿no? En este sistema adultocéntrico nos sentimos discriminados, bueno, yo no tanto, los jóvenes, las jóvenes, se sienten discriminados, ¿no? Se sienten excluidos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando pasamos del lado contrario? Pues no, nos totalizamos. Entonces, por eso decía, o sea, no se trata de incluir o excluir, no se trata de esta cuestión de abrir la puerta, se trata de reconocer, ¿no? Lo infinitamente diverso. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y dentro de esta humanidad habemos personas, hay infancias, hay juventudes, y hay personas adultas, ¿no? Y miren cómo digo infancias. ¿Por qué? Porque hasta dentro de las infancias hay multiplicidad. ¿Por qué digo juventudes? Porque hasta dentro del rango de las juventudes, ¿no? Hay diversidad, ¿no? Entonces, o sea, esto, por eso dice Levinas, lo infinitamente diverso, lo infinitamente múltiple. Pues, ¿por qué? Pues porque, claro, cada uno tiene sus propias particularidades, sus propias singularidades, ¿no? Cada uno no voy a hablar de individuos, cada uno representa a un singular. Gracias, maestra. Y nos está entrando una última pregunta justo en este momento, que nos dice así. ¿Cómo distinguir entre ser inclusivo y ser sumisos o permitir que no me respeten? Eso, ¿no? Justo eso un poco lo que decía hace rato, ¿no? La cuestión de la resistencia. Resistir no se trata, o sea, no implica quedarse ahí, ¿no? Para que le sigan a uno golpeteando,
No, no, no. O sea, esta cuestión de que la compañera o el compañero, no sé, llama sumisión. No, no, la resistencia no implica sumisión. La resistencia implica, ¿no? O la resistencia trae consigo la responsabilidad de evidenciar la negatividad, de evidenciar el posicionamiento desde el cual me encuentro. Y eso no necesariamente es ser sumisa o sumiso, ¿no? Al contrario, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo es develar la negatividad del sistema, develar la injusticia de la justicia, la no verdad de la verdad y la no bondad de la bondad del sistema, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta porque hay que tener mucho cuidado. No se trata de quedarme ahí pasivo, pasiva, ¿no? Esperando a que siga, ¿no? El bullying, a que siga la discriminación, a que siga la exclusión, sino aquí la cuestión es develar, evidenciar que de entrada, ¿no? Hay una discriminación. Pero también develar qué es lo que hace factible la discriminación. Esa es nuestra responsabilidad. Y fíjense cómo ahí pasamos del papel de la víctima, ¿no? Al papel de la responsabilidad política, social, pedagógica, cultural, deportiva, toda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es cuestionar y en el cuestionar hacemos tambalear estas estructuras que sostienen estos criterios o estas características que nos llevan a posicionarnos en el lugar en el que estamos. Y les digo, tarde o temprano, ¿no? Siempre esperamos que más temprano que tarde, ¿no? Se va a evidenciar y va a haber una necesidad de transformación. Va a haber una necesidad de trascendencia. Muchas gracias por la respuesta a todas estas preguntas, maestra. Y pues bien, agradecemos mucho su valioso apoyo, esta exposición, y porque nos propone una importante manera de entender a la inclusión para beneficio de toda nuestra comunidad escolar, ya que finalmente lo que estamos haciendo es formar ciudadanos, que ya están a un par de años de la adultez. Le agradecemos mucho su presencia en este espacio, maestra, y asimismo quiero agradecer la presencia de todos los padres de familia que nos acompañan el día de hoy. Es muy importante para nosotros saber que están en estas actividades y que toman parte de todos estos proyectos que tenemos en el Colegio de Bachilleres. Antes de concluir, me permito solicitar el apoyo de todos los presentes para responder a la encuesta de satisfacción de este evento que se encuentra en el chat. Con ello nos ayudan mucho a mejorar este tipo de actividades. Y pues bien, a nombre del Colegio de Bachilleres, agradezco la presencia de toda la comunidad educativa que nos acompaña el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor, David Medrano, quien les recuerda orgullosamente: somos lobos grises, somos bachilleres. Damos por concluido este evento. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y por la escucha. Muchas gracias. Gracias, maestra.